Buenas noches para todos, bienvenidos a otra transmisión de los capítulos regionales del Colegio Colombiano de Psicólogos. Esta noche estamos para resolver una pregunta muy interesante. ¿Qué necesitamos saber acerca de la telepsicología? Nos acompañan nuevamente Andrea Ortiz, José Lozano y por primera vez en nuestras transmisiones, Josnel Torres. Les damos la bienvenida. Andrea Ortiz es doctora en Psicología de la Salud de la Universidad de Salamanca, magíster en Psicología de la Universidad del Bosque, con énfasis en salud y actividad física, especialista en Psicología Clínica de la Universidad Católica de Colombia, es decana de la Escuela de Comunicación y Psicología de la Universidad Sergio Arboleda y consultora de SOS. Está certificada por el Centro de Inteligencia Emocional y Social de Monterrey en programas para la prevención de la ansiedad y promoción de emociones positivas en niños y jóvenes. José, por su parte, es psicólogo, especialista y magíster en desarrollo social. Es magíster en ciencias humanas y sociales, doctorando en salud y deporte, decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de la Costa. Es magistrado del Tribunal Deontológico y Bioético de Psicología en Colpsic, zona norte, y es representante de campo de Psicología Social, Ambiental y Comunitaria. Por último, Josnel Torres es profesional en psicología, especialista en educación y análisis transaccional, es magíster en psicología jurídica y forense, es primer valduparense en certificarse como psicoterapeuta por el World Council for Psychotherapy y pionero en la realidad virtual en la misma ciudad. Es director del programa de psicología de la Universidad de Santander, Campus Valledupar. Entonces, le damos la bienvenida a nuestros tres invitados. Muchas gracias por acompañarnos, Andrea. Bueno, un saludo para todos. Muchas gracias al Colegio Colombiano de Psicólogos, al capítulo Zona Norte, al tribunal que también respalda todo este ejercicio y que como magistrados también es responsable comentar estos temas tan importantes sobre qué debemos saber sobre la telepsicología. Muchas gracias por el espacio. Buenas noches, gracias Lili por la introducción, Santiago por la invitación, Josnel por la compañía y al Colegio Colombiano de Psicólogos y particularmente a los tribunales por generar estos espacios en donde más que llegar a grandes respuestas, llegamos a grandes preguntas y a grandes reflexiones para podernos mover más adecuadamente frente a las dilemáticas éticas que se nos presentan en el día a día y especialmente en el marco de esta coyuntura. Gracias. Muy buenas noches a todos. Un placer y un hermoso privilegio el que nos da la vida en esta noche y al lado de estos colegas y panelistas. Gracias al Colegio Colombiano de Psicólogos por esta maravillosa oportunidad y en especial al capítulo Zona Norte, porque sabemos de estas labores ingentes que realizamos día a día para que nuestra cualificación y nuestra profesión en verdad llegue a lo que tanto anhelamos. Muchas gracias a todos. Bueno, muy bien. Hoy nos acompaña precisamente un espacio de reflexión donde vamos a dialogar sobre qué debemos saber y qué debemos tener en cuenta en estos momentos también de aislamiento y de posaislamiento después sobre la telepsicología y qué bueno reconocer algo tan importante como quizás esta breve introducción que vamos a mirar sobre algunos aspectos importantes, desde aportes del ejercicio y la práctica profesional que vamos a compartir con los panelistas, aspectos desde la mirada ética deontológica y aspectos y recomendaciones que debemos conocer y quizás hasta compartir, dialogar y preguntarnos sobre el ejercicio a partir de estos conceptos de telepsicología que se emanan desde estas nuevas reglamentaciones de telesalud que acompañan este nuevo proceso en la psicología desde su ejercicio profesional. Entonces, en primero es poder simplemente revisar muy rápido algunos elementos claves para darles una introducción
que es sobre la definición de la telepsicología, para que ya ahora José continúe con algunos elementos prácticos en cuanto a los referentes también deontológicos. Bueno, según la definición general específica, tanto desde el Colegio Oficial de Psicólogos de España como desde COLSIC, el Colegio Colombiano de Psicología, de Psicólogos en Colombia, se puede definir de una manera integral como la prestación de servicios psicológicos empleando tecnologías de la información y de la telecomunicación mediante el procesamiento de la información por medios sean electrónicos, eléctricos, por medios de acceso remoto o no remoto por parte del psicólogo. Esto incluye utilizar dispositivos móviles, los computadores, los ordenadores personales, los teléfonos, las videoconferencias y, ¿por qué no? También incluimos el desarrollo de las nuevas tecnologías que acompañan quizás intervenciones interesantes como los desarrollos de la mano de la realidad aumentada, de la realidad virtual. También webs de autoayuda que harían parte de estos espacios de acompañamiento psicológico mediante acceso, diríamos, no remoto, no en vía directa, no sincrónicos, sino de manera, en este caso, ya con apps o con blogs que establecen algunas orientaciones y no hay un contacto directo, inmediato con el psicólogo. Esto también puede incluir redes sociales que permiten también un seguimiento, un apoyo en los diferentes procesos. Nosotros vamos a estar, digamos que desde una mirada a partir de los referentes para Colombia y nos debemos referir a la resolución 2654 del 2019, el decreto 538 del 2020 y principalmente a uno de los documentos que el tribunal desde la dirección ejecutiva ha construido en el marco de los referentes ético-deontológicos de la telepsicología y que podemos consultar en la página de los tribunales. También los elementos que se han descrito en una guía sintética de Colegio Colombiano de Psicólogos, ASCOFAPSI, en torno a la telepsicología y algunas prácticas. Y no descuidar, y claro que sí, es súper importante, las doctrinas que ya están elaboradas, que si bien estaban elaboradas para el ejercicio profesional, acogen también el ejercicio profesional en acceso remoto, sincrónico o asincrónico. Esto entonces es para darle como la introducción a nuestro tema en el marco principalmente de estos referentes legales o referentes normativos. Desprendamos un poco el tema. El tema parte de esta definición básica de la telesalud. Específicamente quiero referirme a uno de los conceptos que están en esta resolución de octubre del 2019 que hacía énfasis al teleapoyo. Esto sí que es importante en estos momentos de pronto de adversidad o de pronto hasta de oportunidad, es incluir el teleapoyo como está muy bien descrito en la normativa. Dice, el teleapoyo se refiere al soporte solicitado por un profesional de la salud o a otro profesional de la salud a través de tecnologías de información y comunicaciones en el marco del relacionamiento entre profesionales. Esto es muy importante específicamente para todo el proceso hasta de diálogo, de orientación en los casos que actualmente estamos viendo relacionados con el aislamiento, el estrés, procesos que se acompañan en el ambiente educativo, laboral, social, entre otros. Por tanto, dentro de la telepsicología vamos a debatir en esta noche, vamos a dialogar tanto en las aplicaciones actuales. Por ejemplo, encontramos bastantes revisiones de artículos muy interesantes que nos dan a conocer cómo a partir de la evidencia con soporte empírico, ya aplicaciones basadas en desarrollos tecnológicos pueden estar siendo efectivas en tratamientos específicos, como por ejemplo en trastornos de la ansiedad, donde aspectos prácticos elaborados a través de dispositivos apoyados por la realidad aumentada, la realidad virtual, han permitido que de manera mixta un acompañamiento psicológico y a la vez el acompañamiento mediado por estas tecnologías permita también un mejoramiento en algunos usuarios que también se han acercado a estas tecnologías para el mejoramiento de problemas, en este caso relacionados con ansiedad. Entonces, en ese marco es que vamos a iniciar para luego sí hacer entonces énfasis sobre el tema que nos lleva hoy al diálogo.
en el marco de la telepsicología y de lo que debemos saber, vamos a empezar entonces a hablar un poquito de esas competencias o habilidades que deberíamos tener los psicólogos para trabajar a distancia, sea de manera sincrónica o asincrónica. Entonces, para esto vamos a darle la palabra a también alguno de nuestros panelistas ahora. Vamos a ver, entonces vamos a dejar de compartir la pantalla y tienes la palabra entonces José Lozano. Bueno, muy bien. Bueno, después de Lili, ese marco fue el desarrollo de la general de la propuesta, pero yo quisiera centrarme, agregar ahora, antes de darle la palabra a Josnel, en un documento que se construyó entre ASCOFAPSI, que saben que es la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, y el Colegio Colombiano de Psicólogos, en el marzo 20, y se titula Telepsicología, y tiene un subtítulo en el que al que me quiero referir. Dice: sugerencias para la formación y el desempeño profesional responsable. Pienso que en esta coyuntura, de modo particular, no estamos preparados ni para la coyuntura ni para la telesalud, como nos las plantea el decreto 2654, que por cierto resultó ser providencial, porque es del 3 de octubre del 2019, como vaticinando que íbamos a necesitar la telesalud. Y creo que en ese sentido, el subtítulo del documento que les señalo es muy adecuado. Primero, porque tenemos que reconocernos como profesionales de la psicología, como sujetos en formación. Formación permanente, no importa si tenemos 2 doctorados y 3 postdoctorados, no importa. Y lo segundo, a que en ese ejercicio permanente de formación, y estos espacios son precisamente un escenario de formación continua, debemos alimentarnos para hacer o para tener un desempeño profesional responsable. Recordemos, y con esto cierro para darle espacio a Josnel y dinamizar la comunicación, recordemos que nosotros somos receptores, así lo dicen incluso no solamente las doctrinas del colegio, sino incluso las doctrinas de la Corte Constitucional colombiana. Nosotros somos custodios de las más profundas situaciones personales de los usuarios. Ahí entra todo el tema de confidencialidad, bueno, todos estos aspectos generales que también los tocaremos, pero lo cierto es que nosotros tenemos una gran responsabilidad con los usuarios, porque ellos literalmente confían en nosotros. Ellos depositan completamente su confianza en nuestra autoridad terapéutica. Ellos creen que nosotros somos idóneos por el título que ostentamos, y en ese sentido nosotros somos responsables del cuidado que implica la vulnerabilidad de esa persona que llega a nosotros en una condición de necesidad. Entonces, pienso que, y con eso termino, Josnel, la convocatoria que hacemos desde esta reflexión de la telepsicología es: con humildad percibámonos, y digo con humildad literalmente, saber los alcances y limitaciones que tenemos como sujetos en formación permanente. Y segundo, la tremenda responsabilidad que tenemos para tener un desempeño profesional idóneo y ético. Josnel. Muy bien, para las competencias entonces podríamos incluir esos aspectos que acabas de enunciar, y ahora tal vez Josnel nos puede también ampliar un poco más. Bueno, muy bien. Indudablemente lo que Andrea y José han venido citándonos en esta noche nos amplía indudablemente la responsabilidad en nuestra profesión. José hablaba del Colegio Colombiano de Psicólogos, pero también de una asociación que ha venido haciendo una labor muy interesante en el gremio y que cobija no solamente al gremio, sino a los futuros colegas. Y estoy hablando de la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología. Y dentro de este mundo, y José citaba algo muy importante, y es que la coyuntura nos llevó nosotros a reconocer algo que hemos venido haciendo y que de alguna manera u otra, algunas personas ya habían venido haciendo en su labor práctica, en su quehacer profesional. Y es el ejercer este tipo de acciones de sincronía o asincronía para la atención de pacientes. Lo único es que ahora ya la lupa, digámoslo así, o ese microscopio que nos colocó la normatividad, que nos colocó aún
los mismos consultantes, los mismos pacientes, el mismo Ministerio de Salud, el mismo Ministerio de Educación, nos ha llevado cada día más a tener un poco más de responsabilidad. Y en ese sentido, no podemos perder de vista algunos puntos claves que son supremamente importantes. Ya José y Andrea han venido tocando unos, pero el primero de ellos, indudablemente, es el uso de los consentimientos informados en el escenario de la telepsicología. ¿Vale? Hablar de consentimientos informados es hablar de esa capacidad y esos acuerdos claros que deben tener terapeuta y consultante, terapeuta y paciente, para que en un ejercicio claro de la psicología se logren los cometidos, se logren las metas terapéuticas y se logren los objetivos que están trazados desde el principio. Pero ahora, indudablemente, si uno revisa el documento que tiene el Colegio Colombiano de Psicólogos alrededor del consentimiento informado, tendríamos que pensar entonces, indudablemente, y ahora que estoy a luz de dos colegas que pertenecen a los tribunales éticos y deontológicos de nuestra profesión, nos hace pensar que ya hay necesidad de la actualización de ese consentimiento informado, porque ya hay presencia, en la presentación Andrea hablaba del uso ya de dispositivos como la realidad virtual, como la realidad aumentada. No solamente hoy día estamos haciendo uso de las redes sociales, no solamente estamos haciendo uso de los emails o correos para comunicarnos con nuestros pacientes y consultantes, sino que también hay ya un pequeño grupo de colegas psicólogos que están haciendo uso de equipos biomédicos, de biofeedback, de realidad virtual, de cascos, que también ameritan una inclusión particular en el tema de los consentimientos informados, que de alguna manera u otra ya hay necesidad de empezar a renovar. Pues has dicho también unos elementos supremamente importantes, Josnel, en torno a la apertura de otro de los temas que vamos a dialogar ahora. Y es como quizás las doctrinas, que si bien ya están descritas en nuestro código ético y deontológico, están dando el alcance suficiente para estas nuevas dinámicas del ejercicio profesional. Si vemos, tú nos enunciabas ahora el consentimiento informado y se relaciona también con la doctrina que identifica el manejo y uso de la información. Ahora esto entonces nos abre también el tema de esa seguridad de los datos, la seguridad de la información. Si a partir del consentimiento informado, que también debe incluir los alcances, la responsabilidad tanto del terapeuta como del usuario, que está mediado por alternativas que son casi que no tan controlables y predecibles como es la conexión en red, que en algún momento puede fallar esta conexión. ¿Cuál va a ser el alcance y cuál será esa opción también de acompañamiento que adicional el psicólogo va a garantizar para una buena práctica? Entonces nos pone ya a reflexionar sobre esa seguridad en la información, tanto por el manejo de las redes, por ejemplo, si la plataforma que usas realmente está asegurando que la información no va a ser diversificada para muchos o de pronto van a existir intrusos como nos ha pasado con las plataformas educativas, sino si realmente estás garantizando que es totalmente privada esa información. Entonces, la seguridad de la información es otro de los temas que vamos a ampliar ahora. El buen uso de la información, cómo podemos entonces desde la telepsicología también ser conscientes que quizás el mismo consentimiento informado debe dar cuenta de esos alcances. Debe dar cuenta primero también del acceso garantizado que nuestro usuario tendrá de esas redes, de ese blog, de esa plataforma que mediará en la atención, en acceso sincrónico que vamos a tener con nuestro usuario. ¿Y qué tipo de otras herramientas que también deben estar garantizadas o descritas en el consentimiento informado permitirán esos acompañamientos para que se optimice ese objetivo que se está ofreciendo en esa intervención o acompañamiento terapéutico? Entonces, miremos un poco sobre este tema de la seguridad de la información, el manejo de la información y la seguridad de los datos. Vamos a ver, continuemos entonces, José, sobre el tema. Listo. Bueno, yo antes de avanzar en el sentido del manejo de la información, quiero hacer eco de algo que planteó Josnel y que mencionó también Lee, y es
Por ejemplo, existe un documento en el colegio que es la lista de chequeo de consentimiento informado. Yo quiero a las personas que nos están acompañando, que espero que sean bastantes, bueno, bastante puede ser así sea una, no importa, llegamos a esa persona. Quiero decirle que en estos temas, las doctrinas, las legislaciones, en último término, representan para nosotros un marco de referente. Yo decía cómo nos situamos frente a la dilemática ética. Nosotros somos tomadores de decisiones como seres humanos y de modo particular en este escenario, como psicólogos en el eventual caso de la telepsicología, y no nos corresponde al colegio, a nadie le corresponde tomar una decisión por nosotros. A nosotros nos corresponde tomar las decisiones y todos estos desarrollos son marcos referenciales. Entonces, los invito por favor a que lo que tratamos acá van a ser naturalmente unas directrices que están apoyadas en un marco referencial, pero en último término la persona que con prudencia toma decisiones en relación a una situación específica eres tú y soy yo como profesional. Bueno, quería hacer ese comentario porque más allá de la vigencia o no de los documentos que se están rehaciendo todos los días, está la vigencia de la capacidad que cada quien tiene para hacer un discernimiento ético adecuado frente a cada dilemática que se le presente. Bueno, en relación con la custodia de la información que manejamos en los procesos de en nuestro caso de telepsicología, debemos tener en cuenta lo que ya nos menciona como marco referencial la Ley 1090 del 2006. Es el profesional de la psicología quien tiene la responsabilidad de mantener bajo su custodia, en este caso no será bajo llave, porque naturalmente estas llaves digitales, pues creo que pueden exceder nuestra competencia como psicólogos, pero sí debemos tenerla en la mejor custodia. ¿Qué es lo que pasa? Y hablo de un caso concreto y para ceder a Josnel otro aporte en relación con la custodia de la información. Este portátil en el cual yo estoy trabajando permanece en mi casa y a este portátil, en teoría, mientras esté aquí prendido y puesto, puede acceder cualquier persona. Sí, puede acceder mi pareja, puede acceder mi hija que de pronto no sabe leer y no le interesa lo que yo he anotado en relación con un escenario, con un usuario, pero sí puede borrar por accidente, por ejemplo. Entonces, ese tema de la custodia nos pone de modo particular frente a unos nuevos retos. No puedo delegar yo a un tercero la custodia de esa información. Es posible, ustedes saben todo el gran mapeo de datos que están haciendo Google y, bueno, en fin, los grandes conglomerados tecnológicos, y yo busco en Google pistachos y al día siguiente o a las 2 horas me aparecen propagandas de dónde puedo comprar pistachos. Entonces, así como toda la información que yo registro en mis dispositivos digitales es mía, de alguna manera también es de los operadores y de los operadores de tecnología. Entonces, en ese sentido debemos ser responsables en esa custodia para garantizar que las líneas en las cuales se adelanten este tipo de intervenciones o de encuentros con los usuarios sean líneas tan seguras como sea posible y agotar todos los recursos que tengamos a nuestra disposición para que la disposición final de esa información se haga en los canales adecuados en donde podamos minimizar los riesgos. Bueno, yo quiero apuntar eso y bueno, Josnel, te dejo a ti para que por favor continúes. Gracias, José. Bueno, José y Andrea, indudablemente, pues pensar en en todos los avances que nos ha traído la tecnología nos hace pensar en la necesidad también del ser humano ir avanzando. Y en eso estoy de acuerdo contigo, José, en que pese a que la ley nos esté limitando en algunos ciertos aspectos y que en la misma renovación de la ley nos veamos expuestos nosotros a ir rezagados muchas veces ante ella, es necesario no perderla de vista como referentes y ir en camino e ir en línea con ella. Y en ese sentido, pues hay que tocar algo muy supremamente importante a nivel de esta normativa. Recuerdo que quiero recordarles también que tuvimos algunos panelistas, predecesores a nosotros, que empezaron a hablar y que ya han tocado el tema. Fabio Salazar, Gerardo Hernández, ya han tocado temas relacionados a la ética y al todo el tema normativo de la telepsicología, y les invito también a que revisen en las cuentas oficiales del Colegio Colombiano de Psicólogos en Facebook, en Instagram,
aquellos links o videos que hablan y que les permitiría como retomar acerca de ello. Pero quiero invitarles a pensar en la importancia del reconocer a través de la ley 1438 del 2011, que fue la ley que estableció una reforma en el sistema de seguridad social en salud colombiano. Esa ley nos obligó que desde el 31 de diciembre del 2013 todos los profesionales que estuviéramos enmarcados en el mundo de la salud, y en ellos, entre ellos indudablemente los psicólogos, aunque tendríamos que citar el eterno dilema que hay si somos ciencias de la salud o si somos ciencias sociales y humanas, ¿no? Pero la ley define que nosotros, los que tenemos una competencia en el ámbito de la salud mental, tenemos que estar cobijados por estas leyes también. Y desde el 31 de diciembre del 2013 se nos pidió y se nos ha pedido a todos los prestadores de servicio en salud que tengamos un registro a través de una historia clínica única electrónica, es decir, digital. Y José decía algo muy importante, hablar de confidencialidad, hablar de acceso preferente a esto, hablar de la reserva y la custodia de estas historias. Cuando era en papel y había un archivador y había una llave, pues él citó el ejemplo de la llave, de pronto era mucho más fácil, pero ahora con el mundo de las tecnologías, el mundo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, las cosas se han, digámoslo así, han atenuado y han complicado de pronto esa posibilidad de garantía que le podemos dar. Sin embargo, sí hay algunas recomendaciones mínimas, y José decía algo interesante. Si ese computador que él tiene es de acceso familiar, pues hombre, tratemos de garantizar que las copias y reservas o utilizar algunos elementos mínimos de custodia, seguridades, claves, contraseñas, accesos, copias y backup. Las nubes muchas veces también limitan. Nosotros, Andrea decía algo acerca de que la tecnología ha permeado todo. Y hoy día un teléfono hace parte también y puede ser parte de los equipos que se usan en el escenario de la telepsicología, de la teleorientación. Qué bueno que también tengamos ese cuidado y esas normas éticas interesantes hacia algo que nos pertenece, pero que también le pertenece al otro y que debe preservar su salud. Y en ese sentido, pues nosotros tenemos que ir caminando día a día hacia lo que la ley nos está pidiendo que hagamos. Cuidar el bienestar, cuidar la salud del otro a través de esos principios éticos como el almacenamiento, las comunicaciones por correo, hay en otros países, de pronto nosotros tenemos que ir avanzando también hacia lo que otros países ya están manejando. Hay en otros países donde hay plataformas exclusivamente solo para atención psicológica, encriptaciones y fenómenos que de alguna manera u otra, aunque José decía ahorita, sobrepasan a veces nuestras competencias como psicólogos, porque tienden a ser competencias más del sector del software, de las ingenierías del software, de las ingenierías del sistema como tal. Son necesarias que de alguna manera u otra nosotros empecemos a caminar alrededor de ellas también. Sí, supremamente, diríamos, interesante las dos miradas, y más sumándole un poco más ahora el tema de quiénes forman parte de esta relación. Es decir, en el consentimiento informado, y vuelvo al tema, es muy importante que esté claro ese acuerdo entre el usuario o los usuarios y los métodos, metodologías, técnicas, tecnologías que van a mediar el proceso, de tal manera que quede claro tanto que quien lo va a recibir sepa cómo manejarla, sepa cómo usarla, sepa también qué garantías estamos dando, por ejemplo, que la información va a ser almacenada o no. Es decir, qué tipo de sistema de información voy a tener de por medio en esta relación y sea individual o grupal también. Además de esto, sí es muy importante verificar quizás también, y sumando a lo que indicaba José y Josnel ahora, también el estado del usuario, cómo está también en su nivel de salud. Es decir, si no va a ser antes más difícil acercarse a este tipo de comunicaciones y no va a perder la atención o el foco más rápido, ¿no? Es decir, qué tanto realmente se adecúa para el consultante este tipo de tecnologías, de metodologías. Que si bien ahora, en estos momentos, que son momentos adversos,
diferentes, atípicos, lo que estamos viviendo, tal vez la telepsicología como un medio para acceder a acompañar, a orientar o hasta psicoeducar diferentes grupos, hasta de manera individual, a personas que lo requieren porque están desconociendo cómo están viviendo su momento de aislamiento, quizás desde el mismo estrés, angustia, preocupaciones, es un medio totalmente interesante. Pero ya cuando estemos en procesos quizás ya un poco más organizados, planeados de intervención, ya diríamos, no de corte preventivo, como es desde la mirada de promoción de la salud, que indican un proceso de psicoeducación, de consejería, de teleapoyo, de orientación, sino ya cuando es un proceso terapéutico clínico específico, sí que es también importante enunciar aspectos diferentes, porque es muy diferente quizás el proceso de acompañamiento que, por ejemplo, estamos levantando ahora muchos psicólogos desde el teleapoyo, donde dejamos claro en nuestro consentimiento hasta dónde y cuál es el alcance y cuál es el propósito de esta orientación, que va desde una mirada muy psicoeducativa de entrenar en estrategias de afrontamiento en torno a, ¿cierto? Pero ya es un proceso terapéutico más extenso, hay también algunas recomendaciones, es decir, quizás usted tiene que mediar en una intervención que de pronto le va a exigir un acompañamiento mixto, es decir, que tal vez también necesite un momento presencial y luego sí otros momentos a distancia mediante apoyos sincrónicos. Tal vez también deba tener a la mano un listado de colegas que en caso en que usted esté haciendo un acompañamiento en otra ciudad, que exista un colega de soporte en caso de crisis o emergencias, que también usted pueda remitir en algún momento y que también esto esté conocido y claro en el consentimiento informado. Esto puede suceder. Entonces son algunas recomendaciones que marcan la diferencia también en los momentos de acompañamiento, en los momentos y el tipo de servicio que también estemos ofreciendo. Es decir, que ante diferencias como el teleapoyo, la teleorientación, la psicoeducación, también hay unos prácticos muy útiles desde la telepsicología. Y hay otros cuidados mucho más específicos cuando ya estamos haciendo intervenciones en diferentes ya problemáticas, con un seguimiento, con una evaluación, con una ya planeación que va a exigir básicamente verificar qué puede suceder ante una recaída, qué puede suceder ante una crisis, qué puede suceder, qué grupo de colegas de apoyo voy a tener en caso en que no estemos en la misma. Claro, también un teléfono adicional, no solamente el de mi usuario, sino otro de la red de apoyo social que pueda también facilitarme un apoyo en caso de estas conexiones de emergencia. Entonces, quisiera que habláramos un poquito de también esas situaciones diferenciales que permiten que quienes nos escuchen también, y más en estos momentos de atípicos, comprendamos. Bueno, algunos en este momento estamos trabajando desde teleapoyo, desde una teleconsejería tal vez, que permite acompañar un proceso psicoeducar. Pero también hay unos elementos muy, muy delicados, muy, muy minuciosos y de precaución que hasta te van a invitar a intervenciones, no solamente en acceso sincrónico a distancia, sino también hay que buscar un momento de encuentro personal. Entonces, miremos un poco esas diferencias de los momentos y tipos de acompañamientos desde la telepsicología. Voy. Bueno, feliz y coincidencialmente, esta tarde estuve revisando un documento de la APA muy práctico que les quiero compartir, en donde básicamente hacen una lista de verificación de situaciones y condiciones que deben estar cubiertas en el marco de la telepsicología. De pronto les voy a comentar algunas cosas que parecen ser como obvias y que a uno se le escapan muchas veces. Entonces, voy a ser súper práctico con esto y se los voy a empezar a compartírselos. Por ejemplo, es importante examinar si nuestros pacientes cuentan o no con los servicios apropiados para ellos para realizar una videoconferencia. Eso es algo muy elemental, pero no debemos suponer que el paciente o que el usuario, perdón, tiene banda ancha, tiene la supercámara, el supercomputador, porque de pronto él tiene la necesidad, pero desconoce lo imperativo que es esto.
Debemos verificar, porque una cosa es tener a una persona en vivo y en directo y otra cosa es tener una persona por este medio. Debemos realmente analizar el estado cognitivo y clínico del paciente para respondernos el usuario, perdón, para respondernos a la pregunta: ¿puede el usuario participar efectivamente en un proceso de telepsicología, por ejemplo, a través de una videollamada? Bueno, lo que ya les mencionaba, si tiene cámara web, si tiene teléfono inteligente. Otras consideraciones para nosotros y para los usuarios: ¿estamos lo suficientemente cómodos? O sea, tenemos un espacio adecuado, silencioso, lo suficientemente aislado, digamos, de terceros para que podamos adelantar este proceso, o nos va a interrumpir el niño y el loro y los buses, no solo a nosotros, sino también al usuario. Es importante que tengamos en cuenta estos elementos, ver si el paciente tiene algún riesgo. ¿De qué manera? A lo mejor es un paciente, un usuario que tiene unas tendencias suicidas, a lo mejor tiene problemas de salud. ¿Qué tal que esa persona tenga una condición particular que durante el escenario de la teleconsulta tiene un infarto, porque tiene una condición preexistente? Si a nivel comunitario tiene un riesgo porque resulta que su comunidad de puertas abiertas y resulta que es posible que vandalicen su hogar, no sé, en fin, son una serie de circunstancias que podrían resultar atípicas o no, pero que realmente debemos considerar. Es importante considerar la preparación de la sesión, ¿no? Les decía, debemos tener un espacio adecuado, en silencio, bien iluminado, bien ventilado, definitivamente. Algo que se utiliza usualmente en las consultas es que no tenemos un consultorio o una sala de encuentros llena de matas, llena de flores, llena de distractores en síntesis. ¿Es cierto? Nosotros debemos quitar las fotos, o sea, debemos tener un espacio muy sobrio. Entonces, también debemos tener en consideración que en el escenario de la telepsicología, efectivamente, tengamos un escenario donde no hayan distractores. Debemos, algo muy sencillo, mi portátil tiene una cámara fija, pero hay equipos que no tienen cámara. Esta cámara tiene que estar puesta de tal forma que podamos establecer una comunicación tan cara a cara como sea posible con el usuario. En la medida de lo posible, debemos mantener el contacto visual y el contacto auditivo. ¿Por qué? Se me cayó la llamada, y si se me cae la llamada, ¿cómo lo contacto? Debo saber si tiene un teléfono al cual yo pueda contactarlo para temporalmente restablecer la comunicación, por ejemplo. Y por último, para dar espacio también a Josnel, hay un tema que nos plantea el documento de la APA que me lo mandaron hoy al correo. Una de las ventajas de la afiliación es la precesión. Es importante discutir con el usuario los potenciales riesgos, los potenciales beneficios de las sesiones de este proceso de telesalud. En ese sentido, como ya lo mencionaban, definitivamente obtener el consentimiento informado, que para quienes nos están escuchando no es un tema, y bien lo decía Josnel, no es un tema de firmar algo y decir de acuerdo, no, este es un escenario de construcción dialógica, como dijo Josnel, de acuerdos, básicamente. Entonces, ese acuerdo, del cual debemos tener evidencia, ciertamente, lo debemos tener claro, ¿sí? ¿Qué respaldo tenemos frente a dificultades técnicas? Ya lo mencionaba, no debo esperar a que suceda la dificultad técnica para ver qué hago. No, anticipémonos y previendo qué podemos hacer. Sí, si yo sé que mi internet se cae cada 5 minutos, hombre, hermano, usted no promueva ejercicios, escenarios de telepsicología porque no sería responsable. ¿Sí? Son detalles así de sencillos. Naturalmente, si son menores de edad, pues el consentimiento informado pasa por el tema de los padres. Si son mayores de 14, pues pasa también por el tema por ellos. Y para terminar, cuando comience la sesión, por favor, verifique la identidad del usuario. ¿Qué tal que el usuario no resulte ser el usuario? ¿Sí? O sea, parecen temas muy, muy curiosos, pero que realmente son importantes. Confirme la ubicación del usuario. Bueno, no sé qué pasó. Bueno, y confirme la ubicación de su paciente, verifique que esté en un lugar seguro, tranquilo, para que puedan adelantar con la sesión. Entonces, quería compartir esto porque pienso que son elementos muy de lo cotidiano que se le pueden escapar a uno en medio de tantas cosas que resultan obvias y que garantizan que el ejercicio de la telepsicología y de la telesalud pues alcance los beneficios que se espera tener para los usuarios. Gracias. Gracias, José. Y totalmente práctico y son varias recomendaciones que hasta le incluiríamos dentro de la información, ¿verdad? Ahora para darte la palabra, Josner, también la claridad en
todos los elementos hasta de la facturación, también de los costos. Todos estos elementos también hay que incluirlos y ser muy claros desde la primera cita, desde el primer momento, si es que va a tener costo, ¿no?, el proceso. John, tienes la palabra. Pero a mí me parece muy curioso y muy interesante lo que están planteando porque me hizo recordar varias cosas. Y es, por ejemplo, en el mundo de la nutrición y la dietética, y los nutricionistas y dietistas, muchas veces cuando comparamos y vemos en las redes sociales el mundo de los memes, en donde es más económico una empanada que una fruta, por ejemplo, o un pedazo de pescado que es más costoso que otra cosa que tenga salsas o grasas, por ejemplo. Hoy día ellos empezaron a reinventarse, la nutrición y la dietética empezó a reinventarse. Y yo pienso que es la tarea que nosotros tenemos que empezar también a adquirir. Y José decía cosas muy puntuales y son cosas muy que aparentemente son elementales, que uno supondría que debiera tener, pero indudablemente uno tiene que empezar a dar ese giro. Y cómo nosotros, con los elementos que tiene el paciente, podemos empezar a trabajar con él, con ese consultante. Hoy día la nutrición y la dietética, les decía, llegó al punto de qué es lo que usted tiene en su casa para crear una dieta acorde con lo que usted tenga en su casa. No es generar un gasto más amplio o empezar a que usted gaste más solamente por adquirir un tema de dietas, por ejemplo. ¿Qué es lo que tienes en casa? ¿Cuáles son los recursos? ¿Cuáles son las cosas con las que cuentas para que este proceso de telepsicología, de teleorientación, de como queramos llamarlo en este momento, sea efectivo? Y aquí yo quisiera agregar dos cosas importantes que José decía. Y en mi experiencia personal, pues lo he logrado. Yo logré consolidar aquí en mi ciudad, en Valledupar, un espacio donde incluyo el uso de la realidad virtual, pero me llama mucho la atención porque en ese uso de la realidad virtual uno tiene que empezar a trabajar cosas supremamente importantes que en el mundo de los encuadres clínicos, en el mundo de cualquier escuela psicológica, uno no puede perder de vista. Y son esas palabras fundamentales y vitales como son la empatía, el rapport, porque sin esto, sin estas fundamentales, sin estos principios, sin estas vocales de una atención a una persona, pues normalmente las cosas no tendrían una efectividad. Y me hace pensar algo como para ir dándole un pequeño cierre a este pensamiento que me han hecho ustedes hoy generar. Es el famoso mundo de las expectativas versus la realidad. O sea, ¿cuántas expectativas tienen nuestros consultantes y cuántas expectativas aún uno como psicoterapeuta o como terapeuta o como facilitador de un proceso, uno tiene alrededor de la telepsicología? ¿Cuántas creencias, cuántos imaginarios hay alrededor de eso? La gente cree que usando una cámara se va a perder la posibilidad de analizar el comportamiento no verbal. Dicen los psicoterapeutas, por ejemplo, que es difícil analizar la conducta no verbal o la comunicación no verbal de un consultante a través de este medio. Pues no, perfectamente, José decía, si se garantiza la posibilidad de que haya una cámara y un buen audio, uno podría mejorar y uno podría tener acceso a los gestos, a las actitudes, a la posición corporal, que son cosas importantes en medio de un proceso de atención psicológica como tal. Y en ese mundo de las expectativas, yo pienso que tenemos que empezar también a repensarnos cuáles son esas rupturas que nosotros tenemos que empezar a realizar alrededor de las expectativas que tienen, no solamente las personas que buscan la psicología, sino también nosotros, los que facilitamos estos procesos. ¿Cuáles son esas rupturas que tenemos que empezar a generar alrededor de lo que puede ser la expectativa y de lo que es realidad? José decía y nos llevaba a actuar en principio de realidad. Los principios de realidad son que necesitamos una buena conexión, que necesitamos cámara, que necesitamos audio, que necesitamos un espacio seguro, que necesitamos la confidencialidad. Esos son principios de realidad, pero muchas veces esos principios de realidad, recordemos que están mediados también por ese mundo de expectativas, y es ahí donde empezamos a trabajar y volvemos al punto con el que iniciamos en esta noche, los famosos acuerdos. Ese consentimiento informado debe entonces dar cuenta de ese mundo de las expectativas y ese mundo también de la realidad, que debe empezar a dialogar, de ser dialógico y empezar a acordar, a llegar a acuerdos palpables para que el proceso llegue a feliz término.
Claro que sí, y mira que Josnel nos conectas con algo tan interesante que quería conversar ahora y hace referencia también a otra de las competencias fundamentales que se enmarcan en las competencias culturales que el mismo psicólogo, terapeuta, orientador, mediado por la telepsicología, debe tener en cuenta. Es decir, si bien estamos a distancia, debemos conocer, lógicamente, esas diferencias culturales del entorno físico, del entorno de comunidad, a donde vamos a llegar. Esas diferencias culturales te llevan hasta que te involucres con investigar. Por ejemplo, si yo voy a tener una atención ahorita en Calgary, en Canadá, voy a conocer hasta qué tipo de temperatura tienen, cómo viven, hasta tendré acceso a los medios que desde el entorno físico este consultante puede tener acceso en caso de emergencia. También cómo están viviendo, vamos a ver hoy la situación de aislamiento, de confinamiento. Debo conectarme con la cultura, con la forma en que se organiza la comunidad, para que esto pueda estar de la mano con eso que conocemos como ese plan de apoyo al proceso de telepsicología. Si de repente el plan de conectividad que aclaré en mi consentimiento no fue justo como lo quería, tengo un plan B, es decir, tengo otras herramientas prácticas de apoyo, sea a través de red, sea a través del sistema de salud que identifiqué cuando investigué ese entorno cultural donde estoy atendiendo ahora, que nos invitarán también a no olvidar ese foco. El foco es nuestro usuario, el foco es su bienestar, el foco es identificar que esta relación realmente va hacia el cuidado de ese quien está consultando y por tanto no olvido que está inmerso en un sistema y ese sistema tiene un entorno físico, un entorno cultural, un entorno próximo que es su casa, su ambiente y quizás tal vez, como también tú lo decías, un entorno que es un sistema de creencias que también lo llevarán a tomar ciertas decisiones tanto de tipo motivacional que mantengan la adherencia o no a la inclusión o seguimiento de los planes de intervención, pero por eso es tan importante retomar esto de las competencias culturales y de comunidad también dentro de la telepsicología. No olvidarlo, porque muchas veces creemos que como es telepsicología, estamos hablando en lo mismo, en el mismo lenguaje, como si estuviéramos trabajando en el mismo entorno del cual yo pertenezco. No, es muy importante revisarlo en tiempos, modos, y lógicamente nos lleva a repensar nuevamente, culturalmente está adecuado y está listo para utilizar esa tecnología que considero que debe usar. Entonces, esto sí que es importante no dejarlo a un lado y tenerlo muy presente, que es esa competencia cultural, social y de comunidad para las intervenciones también, sean a distancia, sean en acceso sincrónico o no. Para complementar, José. Bueno, muy bien. Quedé así ligeramente fuera de base. Bueno, yo estoy transitando un poco entre ser muy práctico y puntual y también tener el tema como de fundamentación deontológica y bioética. En ese sentido, quiero referirme más que nada para informar, y si alguien lo quiere, pues está en internet. Se generó desde el Ministerio de Salud, porque es bueno tener todas las miradas, un protocolo de teleorientación para el cuidado de la salud mental que sirve de apoyo para la línea 192, ¿saben? 192 opción 4, que digamos es uno de los recursos con los cuales pues, se ha articulado activamente el Colegio Colombiano de Psicólogos. Es un documento de 61 páginas que naturalmente no voy a tocar, pero sí considero que puede ser un referente importante. Y ahora quiero ir un poco a lo deontológico y bioético, a un documento que construyó en principio Pablo Daniel, que es el director ejecutivo de tribunales, y que sirvió de base para el documento de telepsicología que se construyó entre Colegio y Ascofapsi. Pero me quiero remitir, quizá por la precisión y la brevedad, al documento de Paulo, y básicamente quiero hacer énfasis en un ítem. Quizá ahora, porque es que el aislamiento no va a durar toda la vida, puede que el tema de proximidad social se mantenga, y es posible que se mantenga, voy a decir bastantes meses, que pueden ser 24, pero no quiero decir años, se va a decir, va a prolongarse bastantes meses, nuestras prácticas de encuentro van a variar,
Y es posible que dentro de esas prácticas de encuentro social varíen también las prácticas de encuentro a nivel de consulta. Entonces, en ese escenario quiero referirme a lo siguiente. Debe hacerse telepsicología cuando sea necesario hacer telepsicología. ¿A qué me refiero? Digamos que yo soy profesional de la psicología en Barranquilla y la vida me llevó a Pereira. Ya, entonces mi vida, mi familia, levantó todo y me voy para Pereira. O sea, y si yo tengo aquí un listado de 20 usuarios, por decir algo, que son mis consultantes, no se supone que yo les diga, no te preocupes, yo te hago telepsicología desde Pereira. No, o sea, realmente la telepsicología debe ser una herramienta y hay un componente ético porque se supone que este ejercicio de la psicología tiene que darse en condiciones óptimas. La telepsicología no es una condición óptima, es una condición circunstancial, es un recurso maravilloso, pero no es una condición óptima y yo no puedo someter a un usuario casi que por llevarme mi cartera, y entendemos el tema de cartera, pues todas mis cuentas me las traslado a Pereira porque allá fue donde me llevó la vida. Entonces me voy yo con todos mis usuarios para allá y generosamente les ofrezco bajo la justificación de que ya tenemos un rapport y de que ya no. Hermano, usted se fue para allá y se fue para allá. O sea, haga de cuenta que si yo tengo un médico y el médico se fue a vivir a la China, el médico no me hace telemedicina. Sí, no, aquí hay más médicos, aquí hay más médicos, aquí hay más profesionales. Entonces quiero poner sobre el tapete, yendo también a un tema pragmático, pero también de la fundamentación deontológica y bioética, esos usuarios demandan de una relación personal y este tipo de comunicación es mejor que nada, pero no sigue siendo personal. Quizá mi hija que tiene 4 años y las futuras generaciones consideren este escenario más personal que el físico, no sé. Pero lo cierto es que en esta circunstancia real nosotros debemos privilegiar una interacción óptima. Entonces, quiero hacer un llamado de atención para que aprovechemos el recurso alternativo de la telepsicología o de la telesalud, especialmente para personas que de pronto están aisladas. O sea, recuerden que este es un ejercicio que no es pensando en nosotros como profesionales, sino pensando en el usuario, ¿sí? Entonces, si yo tengo un usuario que vive aislado del mundo y lo único que puedo hacer es telepsicología, pues yo le hago telepsicología y punto, ¿sí? Pero si yo puedo y sé que hay a su disposición profesionales en el área, yo debo tener la capacidad de remitirlo y demostrarle cuáles son los profesionales que puede tener cerca para tener una óptima intervención. Mi aporte, gracias. Gracias, José. Josnel. Bueno, muy bien. En esa línea, José, pues, indudablemente tendríamos que seguir ampliando el espectro, ¿no? Y no seguirnos de pronto conformando con la mera situación del concepto operacionalizable de óptimo. Pero yo pienso, y cuando tú hablabas algo ahorita, pienso en la misma evolución del ser humano, en la misma evolución de la tecnología, y tú hablabas algo importante acerca de que si tu hija en algún momento lo va a hacer. Y recordemos algo, la resolución 2654 que salió el 3 de octubre del 2019 nace en el marco de la telemedicina, no nace en el marco de la telepsicología. Es algo interesante. O sea, está destinada más al médico que a nosotros, los psicólogos. Es una de las reflexiones interesantes. Es decir, ellos ya están preparándose, el mundo nos está preparándose. No sé si Nostradamus metió la mano el 3 de octubre del 2019, ¿cierto? No sé qué alguien, pero ya nos estamos preparando. Y de alguna manera u otra, esto nos hace pensar que así como el ejercicio profesional se está reinventando, yo pienso que, y Andrea lo tocaba también al principio y en uno de sus discursos ahorita, es la necesidad de empezar a formar colegas que tengan una multiplicidad de competencias. Yo pienso que hoy día es necesario también que la academia en general, los que hacemos parte de la academia, estemos repensando esa necesidad. Una de las tareas, por ejemplo, que yo que he venido trabajando en el programa de psicología en la UDES aquí en Valledupar, es que los psicólogos no sabemos vendernos al hablar del emprendimiento. Nosotros cuando decimos emprendimiento en psicología, los chicos de psicología piensan inmediatamente en montar una pizzería o montar algo de bisutería, pero muy pocos se atreven a decir voy a emprender en mi profesión, voy a emprender en psicología.
Y emprender en psicología también incluye un lenguaje necesariamente del manejo de redes sociales, del marketing, del branding y de un montón de conceptos que aparentemente no tienen el resorte de la psicología, que podrían de pronto estar muy lejos y ajenos a nosotros, pero que se hacen necesarios en una época en donde la tecnología, las comunicaciones, las redes sociales juegan un papel hoy supremamente importante en el mundo del ser humano como tal. Y en ese sentido yo pienso que los juegos sociales, los juegos psicológicos, la necesidad de reconocimiento, la necesidad de estimulación, la necesidad de motivación, la necesidad de poder, de liderazgo, hacen parte de esto que estaba diciendo de José. Y todo lo que decía José en este momento se matiza con algo, y es ese discurso ético que él nos quería transmitir de la importancia de asumir con responsabilidad la delegación y remisión de pacientes y consultantes que de alguna manera u otra nosotros recibimos constantemente. Bueno, Jonel, pues muy importante lo que acabas de referir también, incluyendo un aspecto que consideramos fundamental hoy, y es también la preparación, la educación, la capacitación en la incursión en este tema tan amplio como es la telesalud, que tú muy bien lo describes, que emerge de la medicina, lógicamente, pero ahora en la telepsicología nos da la posibilidad de descubrir diferentes alternativas, tanto sincrónicas como asincrónicas, para apoyar, orientar o intervenir procesos o problemas relacionados con la salud en general. Entonces, esto nos motiva también a revisar que sí, por ejemplo, hay ya diferentes plataformas y grupos internacionales, como puede ser Cibersalud. En esta gran página también podemos encontrar actualizaciones sobre consentimientos informados, actualizaciones sobre entrevistas que tenemos con terapeutas, por ejemplo, españoles que trabajan desde la psicoterapia online y que nos permiten conocer tanto experiencias positivas como algunas buenas prácticas que podemos incluir también en el ejercicio profesional. Es importante capacitarnos, porque como bien lo dice nuestra ley 1090, en cualquier tipo de ejercicio o práctica debemos garantizar utilizar los más altos estándares de calidad en nuestro ejercicio profesional. Y si estamos ahora dentro de este gran concepto de telesalud, específicamente en telepsicología, esto nos lleva a responsabilizarnos en que si estamos listos o no. Si no estamos listos, pues vamos a capacitarnos en lo que necesitemos, tanto desde qué estándares debo tener en cuenta, qué plataforma será la que debo usar, cómo es esto del consentimiento informado, hasta dónde debo tener un plan B o no para en caso de no tener la buena conectividad, cómo debo tener una relación y hasta qué tipo de problemas psicológicos son aptos o no. Entonces, esto nos lleva a revisar y reflexionar en esas competencias y en esa educación necesaria que debemos gestionar. Como universidades ya estamos casi que muchos trabajando en la orientación de nuestros estudiantes y quizás muchos profesionales también en optimizar sus habilidades ahora mediadas por las tecnologías. Sabemos bien que desarrollos tecnológicos no solamente llevan a desarrollos de apps, sino también hasta de instrumentos, como ahora nos enunciaba Jonel, como la realidad aumentada. O sea, como esto, de la mano del aporte de ingeniería y a la vez en psicología, podemos desarrollar estrategias importantes desde intervenciones en trastornos específicos. Entonces, creo que ya para ir cerrando, sí que es importante enunciar este concepto de la educación dentro de las habilidades que el profesional debe conocer en sí mismo, si está listo o no para este tipo de técnicas, de este tipo de interacciones. Y si no lo está, que pues vamos a prepararnos, vamos a informarnos, y ya hay muchas plataformas que tienen adelante formaciones que nos permiten actualizarnos en este tema tan importante. Sí, continúa, por favor. Listo. Yo estoy chicaneando. Este es el monitor en psicología de la APA del mes de abril. Y a propósito de lo que estamos hablando, quiero anotar dos cosas. En el sentido de que apoyo el tema de las tecnologías, pero así como me gusta hablar con Lili por acá, prefiero verla y montar en bicicleta con ella y que me deje botado a hacerlo virtualmente. Entonces pienso que esa condición óptima del encuentro humano
de tú conmigo cara a cara, real, pienso que en lo que a mí respecta, y bueno, es un escenario también para situarme yo como profesional, es óptimo. Y si puedo tener lo óptimo, no voy a tener algo que no sea menos que lo óptimo. Bueno, hay un artículo que apareció en este mes que se llama Utilizando las aplicaciones con los pacientes. Muy interesante. Y aparecen literalmente una lista de aplicaciones que se encuentran en Internet que sirven de apoyo. Eso no son para todos los usuarios, eso no es para todo el mundo, eso no son para todas las edades, pero lo que quiero decir es que desde la APA se está generando y se está validando esto y me parece que es muy importante porque nos ponemos a tono con los tiempos, con las nuevas competencias que van teniendo sobre todo las nuevas generaciones, como invocaba Josnel ahorita en relación con Antonia, y me parece bien, o sea, tenemos que estar a la vanguardia. Y matizando esto que les digo, hay otro artículo bien chévere que me lo estuve leyendo, que salió aquí en la APA y acá está. Es un artículo hermoso que se llama Nature by Nature. Y básicamente lo que dice, no voy a ser tacaño y esto está en internet también, se los voy a decir. Literalmente hay evidencia científica de que, bueno, o sea, no necesitamos evidencia, todos lo vivimos, pero hay evidencia científica porque necesitamos tomar decisiones con base en información respaldada, de que en la medida que interactuemos más activamente con la naturaleza, vamos a tener mayor bienestar, punto. Entonces, la aplicación que leí en el artículo, en relación con eso, y más en favor del encuentro personalizado, digamos, pero también aplica para la telellamada, me pareció divino, una bobada de pronto para ustedes, pero yo no lo había visto. Haga su psicoterapia caminando con el usuario. Yo dije, wow, o sea, si yo tengo un parque cerca, yo le puedo decir al usuario, vamos y hablamos, vamos, media horita de encuadre, nos tomamos un tinto y hablamos. Y el encuentro con la naturaleza, con el aire libre limpio donde todavía lo haya, resulta que hace que esa sinergia que hay con el otro, en ese contacto del visual, del cara a cara, donde tú alcanzas a identificar las expresiones del otro y hasta su color de piel, a veces estamos pálidos del aburrimiento, es fundamental. Entonces, es la doble mirada para terminar este aporte. ¿De qué manera podemos apoyarnos en las tecnologías, inclusive en la presencialidad? Porque le puedes dejar la tareita al usuario, mira, revísate esta app y vamos trabajando por ahí, obviamente, habida cuenta de las circunstancias. Pero paradójicamente también cómo debemos potenciar ese encuentro e inclusive aprovechar los entornos naturales para que ese bienestar pueda tener un mayor alcance. Bueno, muchas gracias. Fundamental y supremamente interesante lo que acabas de plantear, José, y que nos lleva realmente a un contexto a debatir, ¿no? Entre la importancia del contacto y cómo la telepsicología también debe mediar entre estas dos fases. Josnel. Bueno, yo pienso que ahí es supremamente importante, José, hable un debate de fondo grandísimo, ¿no? Sobre todo por la misma evolución, lo que está sucediendo en el ser humano. Hace muy poco, José y Andrea, tuvimos la oportunidad, una de mis experticias y de mis conocimientos de fondo es el análisis transaccional. Y hay algo que he venido trabajando hace más de 2 años ya con un equipo de trabajo, y es el concepto de caricias entendida algo más que como el contacto físico, ¿no? Y una de las cosas que empezamos a reflexionar acerca de este concepto es cómo este concepto puede hoy día ser permeado por el mundo de la tecnología. Y cómo de alguna manera u otra, algunas personas, es curioso, cuando te envían un emoticón a tu red social o cuando te responden con un like, eso para ellas es supremamente significativo y supremamente importante. Y muy en línea lo que está planteando Andrea en este momento, pues yo pienso que la necesidad, y creo que en eso es como unísono y de común acuerdo en esta noche para todos, la necesidad de reinventarnos, la necesidad de actualizarnos, la necesidad de empezar a manejar un discurso coherente con lo humano, porque el objeto de estudio de nosotros, lejos de que sea la conducta, el inconsciente, etcétera, la autorrealización, cualquier cosa, el objeto de estudio nuestro es el ser humano. Y en esa necesidad de crecer como seres humanos, pues tenemos que tener esa mirada de mirar qué es lo más adecuado y lo más pertinente y lo más sano que genere salutogenia y no iatrogenia cuando nosotros aparezcamos en el escenario del otro.
en verdad. Bueno, Josnel, yo creo que gracias por los aportes. José, gracias por los aportes. Yo creería que el espacio, como lo que en verdad titulamos hoy, es telepsicología que debemos seguir conociendo y que debemos saber. Realmente es conocer que, al igual que es nuestro compromiso orientado siempre al bienestar del usuario, no debemos desconocer nunca nuestro punto de vista ético deontológico, es decir, toda práctica que esté mediada por tecnología, toda práctica que esté orientada, sea por mediaciones virtuales, por acceso remoto, por videoconferencia, a través de los móviles, de los celulares, debe tener en cuenta que las prácticas deben garantizar estándares de alta calidad, estándares éticos, deontológicos, estándares que estén orientados realmente al cuidado del usuario. Y esto nos lleva a pensar hasta en garantizar que quien nos está escuchando realmente esté, entre comillas, disfrutando de esta orientación, porque no todos van a estar aptos. Entonces, esto también merece como una revisión personal, profesional, que nuestra oferta no es ofertar servicios y comprometer gran cantidad de personas a que se adhieran a estos servicios, sino que realmente sea útil para él, por sus tiempos, de pronto, porque es la mejor metodología, porque así como nos ponía José ahora el ejemplo de hay personas que se contactan más con la naturaleza y para ellos es más eficiente una conversación, un diálogo, una orientación psicológica en ambiente natural. Para otros de pronto en su vida del día a día es más útil una orientación mediada por la tecnología, mediada por la web, por un WhatsApp bien orientado, por una planeación tecnológica. Está bien, cada uno tiene sus diferencias, pero es nuestro deber orientar y aclarar esos alcances porque forman parte de ese compromiso ético deontológico de un buen ejercicio profesional. Entonces, creo yo, vamos a ir cerrando. José, te doy la palabra, ¿sí? Listo, si ya vamos cerrando, entonces lo último que digo y luego me despido. Estaba revisando nuevamente, como decía, el documento de Paulo y me encontré algo muy chévere en la orientación que nos dice Lili. Y es que de pronto aquí hemos hablado mucho de la telepsicología en un escenario más o menos clínico de asesoría, pero es cierto que la psicología es amplia y me voy a permitir leer el texto, que son pocas palabras. Los servicios psicológicos a través de medios de telecomunicación hoy conocidos como telepsicología o ciberpsicología pueden incluir no solo intervenciones o evaluaciones psicológicas con los usuarios, sino también supervisiones a profesionales en formación, recibiendo o brindando consultas o haciendo capacitación o educación en línea. O sea, ahí mostró solo otro escenario, pero lo que quiero decir es que la psicología tiene muchos escenarios de intervención y lo que decía Lili, lo importante es que en cada uno de ellos nosotros nos reconozcamos como profesionales responsables y en cuanto tal, en ese componente de idoneidad y de responsabilidad en el que cuidamos del usuario y cuidamos de nosotros mismos naturalmente, nosotros sigamos las mejores prácticas. Y esas mejores prácticas vienen en buena medida de las orientaciones deontológicas que tenemos consignadas en la Ley 1090 de 2006, pero también en buena medida de la bioética. Y esa bioética no va a depender tanto de los marcos referenciales, la Constitución, no, depende también de nosotros. Y en ese sentido, pues cierro con lo que dije al principio. Nosotros nos enfrentamos cotidianamente con dilemáticas éticas frente a las cuales decimos, ajá, ¿y qué hago? O sea, eso nos pasa a todos y nos pasará toda la vida. Lo importante es que en ese, ajá, yo me reconozca, como les decía, como un sujeto y un profesional en formación permanente y los invito a que devoremos la información que tengamos sobre estas temáticas, porque en la medida que gocemos de mayor información, vamos a tener mayor capacidad de discernir y de tomar mejores decisiones en nuestro mejor actuar, pensando siempre, 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 siempre en el principio de cuidado del paciente, o sea, el principio de beneficencia. Entonces, bueno, ese es mi último aporte. Sé que todos estamos como psicólogos queriendo hacerlo mejor en esta época, empezando por la casa. No nos pongamos a hacer milagros por fuera, hagamos los milagros en la casa. Y les deseo pues mucha salud a ustedes y gracias por permitirme escuchar nuevamente a Lili y a Josnel con cosas que nos enriquecen mucho. Bueno, yo quisiera agradecer también esta oportunidad. Creo que José lo resumió muy bien y el reto
seguirá siendo el mismo, ¿no? Desde los griegos, desde los presocráticos, pasando por la Edad Media y en la actualidad, siempre ha sido la búsqueda del crecimiento, la realización y el salir avante en medio de las dificultades. Para mí esta época de pandemia con un sinnúmero de situaciones difíciles por las que ha atravesado aún mi familia, eh, ha sido un momento también para repensar y para vivir siendo coherentes con lo que nosotros somos y con lo que nosotros hacemos. Somos seres humanos, psicólogos de hobby, y creo que ese es el gran reto y el gran desafío que tenemos de seguir siendo los seres humanos compasivos, colaborativos, solidarios, porque para eso fuimos llamados también. Muchas gracias a Andrea por su oportunidad, a José por compartir con nosotros de su conocimiento, su sabiduría, su trayectoria, y gracias a todos aquellos que de alguna manera u otra estuvieron y han estado conectados con nosotros. Creo que tuvimos, por ahí me llegó un dato, una información, muy buena aceptación, y quisimos agradecerle a todos los capítulos regionales de Colcid que se han venido conectando noche tras noche, día tras día, para compartir, para disentir, para repensar, para reflexionar, para hacer construcción de la mejor profesión del mundo. Y gracias en verdad a los colegas y a los que están en ese camino de ser colegas, y a la población en general que nos está esperando para saldar la deuda que tenemos con ellos de amor y de servicio. Bueno, vamos entonces ahora con algunas preguntas que tenemos por acá. Vamos a ver. ¿Qué preguntas tenemos? Muy bien, ustedes ya se me iban despidiendo y todavía tenemos muchas preguntas. Nos han llegado bastantes preguntas en esta transmisión, entonces las hemos agrupado, digamos, en tres grandes preguntas para transmitírselas a ustedes. Les pido por favor que de pronto si pueden ser como varias preguntas en una misma, si de pronto es necesario volver a repetirla, después me dicen y sin ningún problema la repetimos. La primera pregunta tendría que ver, digamos, con una categoría grande que son requisitos. Y aquí estarían incluidos tres puntos: tarjeta profesional, retus y habilitación de servicios psicológicos. La pregunta para estos tres elementos, tarjeta profesional, retus y habilitación de servicios psicológicos, entonces tenemos estas preguntas. ¿Eso es obligatorio? ¿Para quiénes es obligatorio? Sí, para quiénes no. ¿Eso cómo se tramita? ¿Cómo se hace? Eso es igual como funciona en psicología presencial, digamos, y en telepsicología o en servicios virtuales. ¿Cuál es la diferencia? Digamos que hasta ahí podríamos dejar esa primera pregunta, Andrea. Bueno, diríamos que lógicamente debemos contar primero que todo, como lo dice nuestra ley 1090, con la tarjeta profesional. Diríamos que es primero una obligación y además que legaliza y legitima nuestro ejercicio profesional. En segunda medida, debemos estar habilitados como prestadores de servicios. Y esto, todos los que trabajamos en clínica y de la salud, estamos habilitados, sea en nuestra Secretaría de Salud departamental o distrital, dependiendo donde esté su registro. Es importante verificar que esa habilitación esté actualizada y lo verifica a través del código que usted recibe como usuario. Tiene un código específico, usted lo puede verificar para que no tenga esos riesgos de no estar actualizado. También existe en este periodo un proceso de contingencia, donde quienes necesitan algún tipo de novedad en su servicio, tanto por los espacios, en este caso, en espacios que serán mediados por la telemedicina, telesalud, telepsicología, pueden optar por enviar un correo electrónico a través de un enlace que nos envió el Colegio Colombiano de Psicólogos, y se los podemos facilitar para que comuniquen directamente a sus secretarías de salud esta novedad. Entonces, sí es cierto que toca estar, y debemos, además que es un deber, estar primero registrados, habilitados, primero por la parte específica de nuestro Colegio Colombiano de Psicólogos, y segundo por la habilitación como prestador de servicios de salud a través de su Secretaría de Salud
en el lugar donde se encuentre. Yo quiero, Lili, agregar algo a lo que tú expresas. Salió un decreto, el 538 del 12 de abril de 2020, obviamente en el marco pues del tema de la pandemia, que dice que se adoptan medidas en el sector salud para contener y mitigar la pandemia de COVID y garantizar la prestación de los servicios de salud en el marco del estado de emergencia. Y en el marco de ese decreto hacen algunas, básicamente en el artículo, en el artículo noveno y en el artículo noveno señala que dicen, bueno, listo. Básicamente lo que plantea ese artículo es que se puede prestar a propósito del RETUS, es que los profesionales, si nosotros tenemos RETUS, que no tengan RETUS, podrían ejercer la intervención de carácter clínico, básicamente porque es para lo que fundamentalmente necesitamos el RETUS. Esa es la invocación que hizo ese decreto, sobre el cual también salieron observaciones y temas, pero digamos que es un decreto que continúa estando en firme. Y de hecho, en el marco de ese decreto, hay un parágrafo en donde hablan del tema precisamente de la telepsicología y de la telemedicina, en donde dice el parágrafo primero del artículo octavo, dice: cuando la atención en la modalidad de telemedicina que se prescriban medicamentos, la prescripción se enviará escaneada. Bueno, es algo que no nos toca, pero lo que estoy planteando es que se está poniendo sobre el tapete el tema atencional. De hecho, el alcance de este decreto, y con eso termino, señala inclusive que se hace un llamado general al talento humano en salud para estar disponible, algo así como casi que un acuartelamiento de primer grado, para que estemos atentos al llamado del gobierno nacional, sin necesariamente en la temporalidad de la declaratoria de emergencia poder ejercer sin la necesidad de este requisito. Sin embargo, recordamos que sí hay que mandar un correo electrónico a un enlace donde en el Colegio Colombiano está muy claro ese correo electrónico que debemos enviar para esta contingencia a la Secretaría de Salud específica. Sí hay que enviar el correo. Correcto, yo solamente quisiera resumir algo, puntualizarlo como lo decía Andrea ahorita y José. Tarjeta profesional obligatoria para todo aquel que estudió psicología, cursó sus semestres, pasó, hizo todo, y es obligatoria. La expide el Colegio Colombiano de Psicólogos y es obligatoria, y es lo que nos garantiza a nosotros empezar a actuar y a trabajar en el territorio colombiano. El RETUS, su nombre es el Registro Único de Profesionales de Talento Humano, Profesionales de la Salud. Y lo puedes hacer ante las secretarías de salud departamentales o municipales. Te acercas allá con tu tarjeta profesional, ¿sí? Tu diploma, fotocopia del diploma, y allá deben empezar a hacer el trámite para que aparezcas pues, en el proceso de RETUS como tal, si es tu propósito. Pero a mí quisiera como hacer una pequeña reflexión interesante alrededor del tema, y es que nosotros tenemos que empezar a trabajar y a entender que en el mundo de la psicología, no todos los psicólogos fueron llamados al mundo de la atención clínica. Y en eso sí hay un llamado al mundo de lo ético, al mundo de lo respetuoso, porque lastimosamente cuando muchos de nuestros estudiantes terminan su pregrado, lo primero que sueñan es en abrir su consultorio y empezar a atender pacientes. Y en esto la ley no nos va a limitar, porque la ley no dice nada al respecto, pero sí debemos empezar a ser coherentes, a tener un discurso coherente con lo que nosotros somos y con lo que vamos a empezar a practicar. Y qué bueno que entendamos que hay que estudiar, que hay que formarse, que hay que seguirse capacitando, que hay que seguir profundizando para que nuestras intervenciones en verdad lleven salud y generen salud en el otro. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta es acerca de otra categoría, digamos las siguientes preguntas en una categoría general, que es consentimiento informado. Entonces, ya se han mencionado muchos aspectos del consentimiento durante este conversatorio,
pero la gente nos vuelve y nos pregunta y quieren que precisemos de nuevo. El consentimiento informado es obligatorio, es opcional. En casos donde la atención no es una intervención clínica propiamente, con varias sesiones, etcétera, digamos, se trata de psicoeducación, de teleorientación, de atención en crisis, de primeros auxilios psicológicos. También hay que hacer consentimiento informado. La otra pregunta es, en términos de telepsicología, de servicios virtuales, ¿cómo se gestiona la firma del consentimiento informado? Si la persona no puede firmar, si la persona es, digamos, tiene sus recursos limitados y no puede escanear un documento firmado, entonces ¿cómo se hace para firmarlo? En ese sentido, otro aspecto que es importante aclarar es el consentimiento informado. ¿Se trata de un documento o se trata de esta conversación? Bueno, como precisar este tipo de asuntos, por favor, acerca del consentimiento informado. José. Gracias. Bueno, la respuesta... Me gusta ayudarte. Oh, Dios. La respuesta a todo fundamentalmente es sí. Se requiere del consentimiento informado. Es importante, como lo mencionábamos hace un ratito, el consentimiento informado, más allá de la firma del documento, y retomando la palabra que decía Josnel, es un acuerdo. Básicamente es un acuerdo en donde tú... con el usuario, estableces un encuadre sobre cómo vas a desarrollar todo ese proceso de trabajo a partir del momento en que lo inician. Como dije yo, es conveniente tener, digamos, una firma. ¿Esa firma de qué manera puede ser? Hay muchas firmas, o sea, hay muchos recursos a través de los cuales nosotros podemos tener trazabilidad de la identidad de las personas, ¿sí? Entonces, ¿yo de qué puedo hacer uso? Yo a veces he tenido que firmar documentos en el confinamiento y lo que he hecho es tener una firma escaneada. Eso puede ser. Y puede ser una firma escaneada acompañada de los documentos de identidad. Documento de identidad que, como decía hace un ratico, me permite verificar que esa cédula, por terrible que se vea en la fotografía, efectivamente, más o menos esa cara corresponde a la persona con la que voy a empezar a establecer la relación de profesional de la psicología usuario. Entonces, sí es importante que hagamos esa verificación, es importante que hagamos ese registro porque estamos más tranquilos y estamos más seguros. Bueno, hasta ahí llego yo. Lili, sé que quieres agregar. Bueno, realmente en este tema, como lo dices, José, es fundamental primero considerar el consentimiento informado como un documento de protección, tanto de protección de usted mismo como psicólogo como de su usuario. Entonces, el consentimiento informado no lo veamos como una obligación, es un documento de protección y por tanto, lógicamente, usted en su actuar responsable lo va a utilizar como fundamentalmente un documento claro donde se describen los alcances de su actuación. Nos preguntaban también si son primeros auxilios psicológicos, si es psicoorientación. Es importante que esté claro en el consentimiento informado, lógicamente, el alcance de lo que voy a hacer. El alcance, claro, porque vamos a ver, casos tan reales como los que tenemos con los psicólogos en bienestar universitario. Es fundamental que tengan un consentimiento informado, porque va a demostrar o va a identificar en común acuerdo con su usuario, con su estudiante, con el profesor, con aquel que lo quiera consultar, el alcance de su apoyo psicológico. El consentimiento informado, por eso, más allá de ser una obligación, es un documento de protección. Si no existen medios para firma, hay medios digitales de firma, de acuerdo, que se pueden utilizar para mediar con aquello tan difícil que ya es como tampoco se usaba antes, que es escanear el documento, volverlo a firmar. No, hay muchos medios ya digitales que facilitan este acceso y que es deber también del psicólogo orientarlo en cómo pueden lograr ese acuerdo firmado o qué tipo de acuerdo puede lograr ser válido, donde sí esté concertado con el usuario el alcance del ejercicio práctico, sea psicoeducativo, psicoorientación, como nos preguntaba el usuario, el oyente, el participante en la pregunta especial. Pero sí es obligatorio y más veámoslo como un documento de protección
y de cuidado de usted como profesional y del usuario. Josner. Andrea, solamente agregar algo muy puntual para aquellos que están preguntando acerca del consentimiento informado, es que el Colegio Colombiano de Psicólogos en su página oficial tiene una lista de chequeos, un checklist, que nos permite o les permite a ustedes realizar un documento completo, un documento adecuado para el ejercicio de lo que ustedes desean. Ahí van a encontrar cuáles son esos ítems que se esperan estén en el contenido del consentimiento informado. Revísenlo, ahí está, es de acceso público y con él pueden en verdad empezar a hacer unos procesos adecuados dentro del marco de la ley y con que garanticen, como lo decía Andrea, la protección tanto para ustedes como para su consultante o paciente. Muy bien, la última pregunta ya para terminar es acerca de otra categoría, digamos, general. Varias preguntas otra vez. La categoría es software de atención psicológica y de historias clínicas. Entonces, tenemos las siguientes preguntas. ¿Es necesario utilizar un software especial para hacer atención clínica virtual o para hacer atención psicológica virtual, para el manejo de la historia clínica? ¿O se pueden utilizar las plataformas gratuitas como Skype, Hangouts, este tipo de asuntos? Eh, ¿Qué plataformas o qué software recomiendan ustedes en particular, que pueda, digamos, garantizarse la calidad o el servicio? Si nos podemos comprometer con recomendar alguno en particular. em, ¿Qué cuidados hay que tener en relación al uso de estos softwares gratuitos o pagos y de las aplicaciones en celular? Andrea. Bueno, primer punto, lógicamente es fundamental tener claro cómo va a manejar, así como usted lo hace en atención individual presencial, la historia clínica. Es lo primero que hay que tener claro. Si en este caso la historia clínica va a ser orientada por medios virtuales, entonces ya será usted como profesional quien seleccionará las mejores plataformas que no podríamos ahora, diríamos, recomendar alguna porque hay muchos software interesantes que desde diferentes empresas de tecnología ofertan para organizar. Precisamente tengo uno que yo, por lo menos, estoy consultando ahora en costos, pero es independiente porque me gusta y porque considero que es interesante, pero hay muchos más que le permiten organizar como plataforma la información de sus usuarios. El otro tema es ya los medios de acceso para la comunicación sincrónica, que es cuando decías ahora que enunciaban plataformas como Zoom, Hangouts, Google Meets. Eso es otra forma. Primer punto, tener claro cómo voy a almacenar la información y qué tipo de herramientas o instrumentos voy a necesitar para la elaboración de mis historias clínicas. Claro, las tecnologías van de la mano también con sistematizar la información. Y si para usted como profesional es mucho más efectivo empezar a sistematizar sus historias clínicas, como lo hacemos, por ejemplo, voy a tomar un ejemplo aquí, claro, en las universidades, en la parte, en muchas IPS también tenemos todo un sistema en línea para organizar las historias clínicas, pues es fundamental que invierta en ello. No es que sea algo que lo obligue a hacerlo, o sea, irá también de la mano con su estrategia, con su proceso de transformación, con su proceso de organización de información. Otro es qué plataforma voy a utilizar para mi comunicación en dado caso de esos momentos de acceso remoto sincrónico. Allí ya usted tiene que velar por estos criterios. 1, seguridad de la comunicación. 2, garantías en la duración del tiempo, porque hay plataformas gratuitas que son un riesgo. A los 30 minutos se le está acabando la comunicación y qué tal que usted esté hasta ahora está realizando algún tipo de asesoría muy importante y se le corta la comunicación. Entonces, hay que garantizar que sus herramientas sean claras,
útiles y aplicables a lo que usted va a trabajar. Y como siempre estamos pensando en dar lo mejor, entonces invertiremos en lo mejor. Pero no podemos recomendar, por lo menos de mi parte, un nombre específico porque lo haría mal. Pero sí garantizo que por lo menos en mis ejercicios trato de cuidarme en que la plataforma tenga una duración. Estoy hablando cuando hago comunicación en acceso remoto sincrónico, tenga garantías de duración, de privacidad, y ya lo otro es ya cómo usted va a almacenar la información. Bien, yo agrego, me sumo al coro y agrego lo que sigue. Yo no sé si ustedes son usuarios de aplicaciones, creo que todos lo somos, y cuando descargamos una aplicación no leemos jamás, ni por equivocación, todos los términos y condiciones. Pero entérense, los términos de condiciones literalmente le estamos autorizando a que pueden acceder a todos nuestros contenidos, tal cual, a todos nuestros contenidos, nuestras fotos, videos, grabaciones, de todo. Y bueno, pues como le damos que sí, no es ilegal. Entonces, debemos cuidarnos que si una aplicación plaga, de pronto tenga términos de seguridad para no acceder a los contenidos. Yo personalmente no he estado en esa circunstancia, pero sí les voy a decir que efectivamente pueden acceder a los contenidos y si alguno de esos contenidos realmente, o sea, voy a ser más papista que el Papa, caen en, o sea, se hace público, literalmente nosotros vamos a tener un problema como psicólogos o como banco o como lo que quiera que sea que maneje información personal por el habeas data. Entonces, es importante que tengamos en cuenta en qué plataforma nos metemos. Yo tampoco sé, y si lo supiera tampoco la plantearía, sea la más segura, pero lo que sí creo es que la alternativa paga de pronto tenga unas condiciones específicas de seguridad. Y otros dos comentarios. El Internet. No es lo mismo estar conectado desde el Internet de Juan Valdés que estar conectado con acceso cifrado en mi casa, donde yo solamente conozca la contraseña y no la conozca el portero. No. Tiene que ser una conexión privada y segura y exclusiva. Y ojalá la del usuario igual. De pronto no lo podemos garantizar del otro lado, pero al menos deberíamos mantenerlo del nuestro. Y lo último, un detalle tontito, pero que tiene que ver también con la accesibilidad a la información, cómprese un antivirus, no el antivirus regalado, un antivirus comprado que le garantice que usted va a tener un firewall en su computador, tan bueno como sea, todo es hackeable, todo, bueno, sí, pero por lo menos tú minimizas las condiciones de riesgo en el acceso a la información. Gracias. Y hay que agregar algo muy puntual a la relación al mundo de las historias clínicas electrónicas. El tema de las nubes que está planteando ahorita José, la historia como tal, todas las intervenciones, toda la intervención que usted haga desde el inicio y todas las sesiones que hayan deben hacer parte de estas sesiones, de esta historia clínica, perdón. Porque en algún momento la ley lo exige, el que usted tenga seguimiento y control de su historia. Entonces, así como en algún momento la historia era física y había que escribir o había que transcribir o en algunos a mano, otros en máquina de escribir, otros ya pasamos al computador, así también de alguna manera y había que custodiar esas historias, pues lo mismo nos están pidiendo ahora con la digital. Entonces, las recomendaciones que está diciendo José ahorita son puntuales, un buen antivirus, ojo con cargar esas historias a las nubes, a los Drive y cosas así por el estilo, a las cajas, Box, Dropbox, en fin, a tantas cosas que hay en la nube como para preservar la información. Hay que tener mucha reserva y mucho cuidado de todo esto, porque en verdad es riesgoso en el mundo de la ética para el psicólogo. Muy bien, muchas gracias. Ya entonces damos por terminado este conversatorio. Para terminar, les queremos recordar que el Colegio Colombiano de Psicólogos y los tribunales nacionales deontológicos han hecho un gran avance en estos temas y se han publicado muchos recursos a lo largo de la historia y en este momento de contingencia en particular. Todos estos documentos ustedes los pueden encontrar, los documentos en PDF, los recursos, los videos, los pueden encontrar en la página web del Colegio Colombiano de Psicólogos, los pueden encontrar en la biblioteca virtual de Colpsic en Facebook y también pueden encontrar muchos recursos en la página
éticapsicológica.org, que es un proyecto del Colegio Colombiano de Psicólogos, ASCOFAPS y la Universidad del Rosario. Allí encuentran todos los documentos que han mencionado nuestros invitados, la guía de telepsicología de Colpsic Ascofapsi, encuentran también los documentos con recomendaciones éticas para la práctica de la telepsicología de tribunales de Pablo Daniel, encuentran todas las doctrinas de historia clínica, de secreto profesional, de se me fue la otra, consentimiento informado. También encuentran la última versión del manual deontológico en PDF para descarga, lo pueden comprar en físico por manual moderno. Y les recordamos que este tema también lo hemos abordado anteriormente, muchos de estos aspectos en anteriores transmisiones. Tuvimos una con Fabio Salazar acerca de la deontología psicológica y la ética del cuidado, hablando también de telepsicología, y tuvimos otra muy importante sobre aspectos normativos y legales de la telepsicología y el teletrabajo con Gerardo Hernández, abogado de Colpsic y de tribunales, abogado asesor de Colpsic y de tribunales. Aquí se mencionaron algunos documentos normativos, algunos decretos, pero en la charla que tuvimos con Gerardo pudimos abordar, digamos que casi que la totalidad de los aspectos normativos que están involucrados en la telepsicología, entonces vale la pena revisar también esa transmisión, la encuentran en la página de los capítulos, en la sección de videos, también está en la biblioteca virtual de Colpsic en Facebook, en la unidad número 1, en la que estamos compilando todos estas transmisiones y los documentos que nos dan los invitados. Aquí le pediremos a Andrea posteriormente la presentación para subirla también en esta unidad 1 de la biblioteca. Entonces, con esto damos por terminado este conversatorio. Les agradecemos mucho a las personas que estuvieron conectadas, aunque nuestros invitados ya se despidieron hace mucho rato, les vamos a volver a dar la palabra para que se vuelvan a despedir nuevamente ya para cerrar. Josnel, adelante. Bueno, muy agradecido con todos por esta oportunidad. Gracias al colegio, a Ascofaxi, a Andrea, a José, a Santiago, a ti por moderar el panel y a todos los que se pudieron conectar para participar y enseñarnos a ser mejores. Gracias por esta noche tan especial. Bueno, la despedida de ahorita era para despedir la primera sección, ¿no? Ahora ya es para despedirnos completamente. Un gusto haber compartido con Lili, con Josnel. Gracias por la facilitación, Santiago. Y pues la buena propaganda al Colegio Colombiano de Psicólogos, al Tribunales Deontológicos y Bioéticos. Estamos aquí. Es un servicio que prestamos gratuitamente, cariñosamente, porque lo hacemos efectivamente porque queremos a nuestra profesión. Y sé que podemos llegar a muchos colegas que, bueno, quizás no se van llenos de preguntas, no se van llenos de respuestas, pero sin duda pudieron enriquecer un poco su discernimiento de cara a la toma de decisiones en estos procesos que, como dijo Josnel hace un ratito, en últimas estamos aquí en el mundo para servir. Y como profesionales de la psicología, de modo particular, aquellas personas que están más vulnerables y que se acercan a nosotros confiadas en que podemos echarles una mano para ser más felices. Entonces, muchas gracias a todos, cuídense ustedes, cuiden de sus familias y espero que prontamente podamos estrechar las manos y un abrazo. Bueno, pues como dice José, Josnel, muchas gracias a todos los que participaron, asistieron y nos escucharon, al Colegio Colombiano de Psicólogos por estos espacios y sus capítulos, al tribunal porque siempre está pensando en cómo cuidarnos a nosotros como profesionales, la profesión y especialmente a todos nuestros usuarios. Gracias a Josnel, José, por este espacio tan bonito para compartir, dialogar. Santiago, muchas gracias por tu moderación y esperamos que siempre tengamos presente que el foco de nuestra intervención está orientada a hacer lo mejor posible de nuestro ejercicio con altos estándares de calidad.
Muy bien, muchas gracias. Entonces, nuevamente para nuestros tres invitados, los dejamos como de costumbre con las invitaciones a nuestras próximas transmisiones. La siguiente será mañana 23 a las 11 de la mañana. Estaremos con Lina Rodríguez hablando sobre emergencias, psicología y comando de incidente. Entonces, los esperamos nuevamente mañana conectados. Feliz noche para todos, que estén muy bien.